Nunca imaginé que el día más feliz de mi vida se convertiría en una pesadilla. Estaba a punto de casarme con el amor de mi vida, con el hombre con el que había soñado desde que era una niña. Después de meses de planificación, de risas, de promesas y de sueños compartidos, finalmente llegaba el momento, nuestra noche de bodas. Todo parecía perfecto. La suite nupcial, lujosamente decorada con pétalos de rosa y velas, me hizo sentir como en un cuento de hadas. Solo faltaba él, mi esposo, para completar la magia. Lo esperaba ansiosa, con el corazón latiendo rápido por la emoción, por la anticipación. Pero lo que no sabía es que ese día cambiaría mi vida para siempre. Cuando entré en la habitación, la puerta se cerró con un suave golpe detrás de mí, y lo vi. Él estaba allí con otra mujer, en nuestra suite nupcial, con su cuerpo desnudo, abrazando a otra, mientras yo observaba en shock. Mis piernas se debilitaron, mi garganta se cerró y el aire se me escapó de los pulmones. No podía creerlo. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Por qué? Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Sentí un nudo en el estómago y me ahogaba en la desesperación. Mi mente no podía procesar lo que veía. Mi mundo entero se desmoronaba en un instante. Corrí, huí sin pensar, sin saber a dónde. Solo necesitaba salir, escapar de esa imagen que me quemaba el alma. Salí de la suite, tropezando, buscando la puerta de salida, y corrí por los pasillos del hotel, sin rumbo. Las lágrimas caían, me sentía vacía, rota. ¿Cómo podía él hacerme esto, justo después de todo lo que habíamos vivido juntos? Y fue en ese momento, cuando estaba a punto de colapsar, cuando un hombre apareció ante mí. Alto, con una mirada profunda, intensa, que parecía ver a través de mí. Me detuvo con suavidad, tomándome por los hombros para evitar que cayera al suelo. Me miró, sus ojos llenos de una empatía que nunca había conocido. ¿Estás bien?, me preguntó, su voz grave y reconfortante, como si quisiera protegerme del mundo. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Alguien me estaba mirando, alguien me estaba viendo, pero no de la misma forma en que él lo había hecho. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería de mí? Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una chispa de esperanza. Estoy lista para descubrir lo que el destino me tiene preparado ahora. Aquel hombre me sostuvo firmemente, como si no quisiera que me desmoronara frente a él. No era solo que su presencia me era reconfortante, sino que parecía que con cada segundo que pasaba, todo el dolor, todo el caos que había experimentado en la última hora se desvanecía, aunque solo fuera por un momento. Tranquila, me dijo en un susurro, con voz suave pero firme. Lo siento mucho por lo que estás pasando, pero aquí estás a salvo. Sus palabras, aunque simples, fueron como un bálsamo en mi herida abierta. No pude evitar dejar que mis lágrimas siguieran cayendo. Estaba agotada, emocionalmente y físicamente, y por alguna razón que no entendía, ese desconocido parecía ser la única persona que me ofrecía algo de consuelo. A pesar del caos en mi mente, algo dentro de mí sentía que no debía rechazar su apoyo. Quizá necesitaba creer que todavía había algo bueno en el mundo, algo en lo que pudiera confiar. Él me condujo a una pequeña sala dentro del hotel. No estaba seguro de qué lugar era, pero parecía ser un despacho privado o algo parecido. La decoración era cálida, elegante, con una atmósfera tranquila, casi como si esa habitación estuviera hecha para alejarte del mundo exterior y ayudarte a encontrar paz. Me ofreció una silla y me senté sin pronunciar una sola palabra. Mis manos temblaban y mis pensamientos eran un revoltijo. No podía entender lo que acababa de suceder en mi vida, pero sentía que este hombre, el dueño del hotel, no solo estaba aquí para calmarme, sino también para darme algo más, algo que nunca imaginé encontrar. Lo siento, no me he presentado, dijo él, extendiendo una mano con una sonrisa leve en sus labios. Soy Alejandro, el dueño de este hotel. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me costó unos segundos procesar su pregunta. Mi mente seguía atrapada en lo que había sucedido, pero finalmente logré hablar. Me llamo Isabel, dije en voz baja. Mis palabras parecían no tener fuerza, como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera drenado mi energía. Isabel, ¿quieres que te prepare algo? Tal vez un té, algo que te relaje un poco, sugirió con una amabilidad genuina. Solo asentí. Incapaz de decir más, Alejandro se alejó y regresó con una taza de té humeante. Mientras lo hacía, yo me sumergí en mis pensamientos. ¿Por qué me había encontrado con él? ¿Por qué él parecía tan preocupado por mí, una completa desconocida? Mis ojos se posaron en su rostro, observando sus rasgos. Alejandro no era un hombre común. Tenía algo especial, una presencia que lo hacía destacar. No era el tipo de persona que se perdiera en la multitud. Su mirada era penetrante, pero no fría, y su voz tenía un poder que no podía ignorar. Tomé un sorbo de té, y por primera vez desde que huí de mi boda, sentí que respiraba con más calma. Las lágrimas cesaron, aunque mi corazón seguía acelerado.
Mientras me recuperaba un poco, él se sentó frente a mí y comenzó a hablar, no de forma intrusiva, sino con una suavidad que me hacía sentir en confianza. «Creo que no es casualidad que hayas terminado aquí, Isabel», dijo con una mirada fija en la mía, como si estuviera buscando algo en mis ojos. «Este hotel tiene una historia muy peculiar. La gente viene aquí a veces buscando más que solo un lugar donde hospedarse. Algunos vienen buscando respuestas, otros simplemente quieren escapar. Pero todos, de alguna manera, llegan aquí por una razón. Tal vez sea este el momento en el que puedas encontrar algo más que lo que perdiste». Sus palabras me confundieron. ¿Qué quería decir con eso? Encontrar algo más que lo que perdí. ¿Acaso se refería a mi vida rota, a la traición de mi esposo? ¿Cómo podía este hombre saber lo que había dentro de mí? Pero de alguna manera, sentí que había algo en sus palabras que tocaba una fibra sensible en mi alma. «¿Por qué me dices todo esto?», le pregunté con un suspiro. Alejandro sonrió ligeramente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Porque la vida te ha puesto aquí por una razón. No es solo una casualidad. Todos necesitamos un giro en nuestras vidas de vez en cuando, y hoy es el tuyo». Algo en su tono me hizo pensar que no solo hablaba de mí, sino de algo más profundo. Su mirada era enigmática, y no pude evitar preguntarme si en algún momento él también había tenido que enfrentar algo doloroso, algo que lo había llevado a este punto. Pero no le pregunté más. En lugar de eso me quedé en silencio, permitiendo que sus palabras flotaran en el aire entre nosotros. En los días que siguieron, me quedé en el hotel, sin saber bien qué hacer ni hacia dónde ir. Alejandro se convirtió en una presencia constante, aunque no de manera invasiva. A veces él estaba allí, dándome algún consejo o simplemente brindándome su compañía silenciosa, como si pudiera entender el peso que llevaba sobre mis hombros. Comencé a descubrir más sobre él y el hotel. Era un hombre reservado, pero cuando hablaba, lo hacía con una sabiduría que me dejaba sorprendida. Me contaba historias sobre el hotel, sobre las personas que lo habían visitado y las transformaciones que algunos habían experimentado. Era un lugar lleno de historias, de momentos de cambio y revelación. Y en medio de todo eso, parecía que yo también podía encontrar una forma de reconstruir mi vida. Con el paso de los días, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Alejandro me había ofrecido algo que nunca imaginé: esperanza. En sus ojos vi una verdad que no había visto en mucho tiempo, y por primera vez desde que mi mundo se desplomó, comencé a pensar que tal vez podría encontrar un camino para mí misma. A veces la vida tiene formas extrañas de mostrarnos que todo lo que pensábamos que sabíamos está a punto de cambiar. Los días pasaban, y en medio de mi confusión y dolor, Alejandro se convirtió en un refugio. No un refugio de consuelo vacío, sino uno lleno de verdad y reflexión. Al principio, me costaba ver más allá de la tragedia que había vivido, de esa sensación de traición que me consumía por dentro. Pero había algo en la forma en que él me miraba, algo en sus gestos que me daba una sensación de calma, como si me estuviera guiando, aunque no lo dijera en voz alta. De alguna manera, me hacía sentir que la vida aún podía tener algo bueno que ofrecerme, algo que no había perdido por completo. En una de nuestras conversaciones más largas, Alejandro me habló de la historia del hotel. Había heredado el lugar de su familia, y su historia estaba marcada por momentos de dolor y renacimiento. Me contó que su abuelo había construido el hotel en una época de mucha turbulencia, cuando el mundo parecía estar al borde de la desesperación. Era un hombre que, al igual que yo, había tenido que enfrentar la traición y la pérdida. Su abuelo había perdido todo, y de alguna manera, el hotel se convirtió en su lugar de sanación. «Este lugar ha visto mucho», dijo Alejandro, mientras ambos caminábamos por los pasillos vacíos del hotel. «Ha sido testigo de tantas historias, algunas trágicas, otras hermosas, y muchas en las que las personas se encuentran a sí mismas después de perderlo todo. ¿Y tú? ¿Qué encontraste aquí?», le pregunté, mirando su rostro serio pero cálido. «Encontré la razón por la que sigo aquí», respondió, su mirada fija al frente, como si estuviera mirando el pasado a través de los muros del hotel. «Este hotel no es solo un negocio para mí. Es un lugar donde las personas pueden renacer, donde pueden dejar atrás lo que los ha destruido y empezar de nuevo». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Cada vez más, sentía que su presencia no solo era un refugio momentáneo, sino una invitación a ver el mundo con otros ojos. Empecé a sentirme más fuerte, aunque el dolor de la traición aún me quemaba. Alejandro parecía tener una capacidad casi mágica para transformar el sufrimiento en algo más manejable, algo con lo que podría aprender a vivir. Sus historias de cómo el hotel había sido un lugar de transformación para tantas personas me hicieron pensar que tal vez yo también podía encontrar una forma de redescubrirme. Un día, mientras caminábamos por el jardín del hotel, me miró fijamente y dijo: «Creo que es hora de que tomes el control de tu vida, Isabel. Tú eres la única que puede decidir lo que pasa después. Nadie más tiene ese poder sobre ti».
Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Yo había estado buscando respuestas en todos lados, buscando consuelo y consuelo en cosas que no podían darme lo que necesitaba. Pero, ¿y si la respuesta ya estaba dentro de mí? ¿Y si todo lo que necesitaba era darme permiso para ser dueña de mi destino? El pensamiento me asustaba, porque significaba soltar todo lo que había creído hasta ese momento, soltar la imagen de la vida perfecta que siempre había querido tener con mi ex esposo. ¿Cómo sabes lo que necesito?, le pregunté, mi voz temblando un poco. Él sonrió suavemente. Porque todos pasamos por momentos difíciles, Isabel. Yo también perdí algo importante en mi vida. Pero aprendí que al final, lo único que puedes hacer es levantarte, enfrentarte a tus demonios y seguir adelante. Tú tienes la fuerza para hacerlo. Solo tienes que creer en ti misma. Esas palabras me llegaron de una manera que no pude describir. Era como si una luz, que había estado apagada dentro de mí, comenzara a brillar de nuevo. Alejandro no solo me estaba ayudando a superar mi dolor, sino que me estaba dando el poder para cambiar mi vida. De alguna manera, él estaba ahí como un mentor, pero también como alguien que entendía lo que se siente perderlo todo, y más aún, lo que se necesita para reconstruirse. El tiempo que pasé en el hotel me permitió reflexionar más profundamente sobre lo que quería para mi vida. Empecé a ver las cosas de manera diferente. Mi ex esposo, con quien había creído que pasaría el resto de mis días, ya no era mi prioridad. Lo que él había hecho me había destrozado, pero había algo que él no podía quitarme: mi derecho a ser feliz, mi derecho a vivir mi vida como yo quería. No era mi culpa lo que había pasado, pero sí era mi responsabilidad lo que iba a hacer con mi futuro. Un día, después de varios días de mucha reflexión, le hablé a Alejandro sobre mis pensamientos. He estado pensando mucho, Alejandro. Todo lo que me has dicho me hace darme cuenta de que he estado viviendo en el dolor, pero no tiene por qué ser así. Creo que tengo que tomar una decisión. No puedo seguir viviendo para alguien más, y no puedo seguir atada a lo que fue. Tengo que empezar de nuevo. Él me miró con una expresión que no podía leer, pero que parecía ser una mezcla de orgullo y comprensión. Me alegra escuchar eso, dijo finalmente. El primer paso hacia el cambio siempre es el más difícil, pero lo acabas de dar. Ahora, lo único que queda es vivir esa decisión. Fue en ese momento cuando comprendí algo profundamente importante. La decisión de ser feliz, la decisión de tomar las riendas de mi vida, no era algo que tuviera que esperar. Estaba lista para dar ese paso, para mirar al futuro con nuevos ojos, para dejar atrás el sufrimiento y abrazar lo que venía. Y lo mejor de todo, lo haría con alguien que, aunque en un principio era un extraño, se había convertido en una parte crucial de mi proceso de sanación. Alejandro no solo me había dado un refugio, sino también una nueva perspectiva sobre la vida, una que me permitiría construir algo que jamás imaginé posible. Estaba lista para seguir adelante, y el futuro, aunque incierto, parecía ahora lleno de posibilidades. Con Alejandro a mi lado, no había límites para lo que podría lograr. Lo que sucedió después cambió por completo el curso de mi vida, y lo más increíble de todo es que no fue un cambio radical y dramático, sino uno silencioso, interno, que creció dentro de mí con el tiempo. Cada día que pasaba en el hotel, con Alejandro cerca, mi corazón se abría un poco más, y esa pesada carga que había estado llevando durante tanto tiempo empezaba a aligerarse. Empecé a tomar decisiones por mí misma. Primero, dejé atrás la idea de aferrarme a un amor que no era real, a una vida que ya no existía. Era como si todo ese dolor, toda esa tristeza, ya no tuviera espacio en mi vida. De alguna manera, el hecho de estar en ese hotel, rodeada de la calma que Alejandro me ofrecía, me permitió ver mi situación desde una nueva perspectiva. Ya no me sentía una víctima de las circunstancias, sino alguien que tenía el poder de cambiar su propia historia. Alejandro me ayudó más de lo que podría haber imaginado. No solo me ofreció un refugio en su hotel, sino que me introdujo en el mundo de la gestión de un negocio, mostrándome cómo él había logrado hacer crecer este lugar a lo largo de los años, a pesar de los obstáculos que había enfrentado. Me hablaba con pasión sobre su visión, sobre cómo el hotel no era solo un lugar para hospedarse, sino un espacio donde las personas podían encontrar un nuevo comienzo. Su enfoque, su capacidad para ver el potencial de las cosas, me inspiró profundamente. Todo esto, me dijo un día, mientras estábamos caminando por los pasillos del hotel, es más que solo ladrillos y paredes. Es sobre crear un espacio donde las personas puedan sanar, donde puedan encontrar paz en medio del caos que llevan dentro. Yo construí esto para darles esa oportunidad. Yo lo escuchaba, y aunque al principio me costaba ver cómo podría encajar en todo eso, algo dentro de mí comenzaba a resonar con sus palabras. ¿Por qué no podría ser parte de algo así? ¿Por qué no podría contribuir a un espacio que ayudara a otros, como él lo había hecho conmigo? La idea de estar involucrada en algo tan significativo comenzó a llenar mi corazón de propósito. Un día, mientras me encontraba organizando algunos documentos en la oficina,
Alejandro entró y me sorprendió con una propuesta. ¿Qué pensarías si te unieras a mí en la gestión del hotel? No solo como alguien que ayuda en la parte administrativa, sino como alguien que, como yo, cree en la misión de este lugar. Podemos hacerlo juntos. Creo que tienes el potencial para ser una gran parte de esto. Me quedé sin palabras, sorprendida por su ofrecimiento. Al principio, no supe cómo reaccionar. Era un gran paso, una gran responsabilidad. Mi vida hasta ese momento había estado marcada por la inseguridad y el dolor. ¿Cómo podía ser capaz de tomar las riendas de algo tan grande? Pero cuando miré sus ojos, vi una profunda confianza en mí, una confianza que nunca había recibido de nadie más, ni siquiera de mi ex esposo. No sé si soy capaz de hacerlo, le respondí, mi voz temblando un poco. Él sonrió, esa sonrisa tranquila que siempre me daba una sensación de calma. Lo eres, Isabel. Sé que lo eres, y estaré aquí para guiarte. Pero este es tu viaje, tu nueva oportunidad. ¿Vas a tomarla? Esa pregunta me hizo detenerme a pensar profundamente. Era este el momento que había estado esperando sin saberlo. Era esta la oportunidad para redescubrirme, para reinventarme. Yo ya no quería ser la mujer rota que había huido de su boda. No quería ser la persona que vivía anclada al pasado, a las mentiras de alguien más. Quería ser la mujer que tomaba control de su destino, que construía algo propio, algo que tuviera valor y propósito. Y el hecho de que Alejandro creyera en mí, me hizo sentir que quizás, solo quizás, yo también podía creer en mí misma. Sí, respondí finalmente, con una certeza que me sorprendió a mí misma. Sí, quiero hacerlo. Quiero ayudar a este hotel a crecer. Quiero que las personas encuentren lo que yo encontré aquí, lo que tú me has dado. Una oportunidad para empezar de nuevo. A partir de ese momento, algo cambió en mí. Ya no era la misma mujer que había entrado al hotel días antes, destruida y perdida. Ahora tenía un propósito, una misión que me daba una razón para seguir adelante. Empecé a involucrarme más en la gestión del hotel, aprendiendo todo lo que pude de Alejandro. Él me enseñaba, pero también me daba espacio para que tomara mis propias decisiones. A veces nos sentábamos juntos, repasando estrategias para mejorar el hotel, y otras veces, simplemente hablábamos de la vida, de las lecciones que habíamos aprendido y de los sueños que aún teníamos. La conexión entre nosotros se fue profundizando. Ya no era solo una cuestión de apoyo o guía. Había algo más, algo que no podía negar. Una atracción silenciosa que crecía entre nosotros, una química que no se podía ignorar. En un principio me resistía a esa sensación. Pensaba que no podía enamorarme de alguien tan pronto, especialmente de alguien que había sido tan crucial en mi proceso de sanación. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que mis sentimientos por él no eran solo una reacción a mi dolor, sino una respuesta a la bondad, la paciencia y la comprensión que él me había ofrecido. Y entonces llegó el momento. Una noche, después de un largo día de trabajo, estábamos sentados juntos en el jardín del hotel, rodeados de la quietud de la noche. La conversación comenzó de manera tranquila, pero pronto se volvió más profunda, más personal. Alejandro me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi una vulnerabilidad en sus ojos. «Isabel», comenzó, su voz suave pero firme, «quiero que sepas algo. No solo te he ofrecido este trabajo porque veo potencial en ti. Lo he hecho porque me importas. Eres una persona increíble, y no solo por lo que has superado, sino por lo que eres. Quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, no solo como alguien con quien trabajas, sino como alguien que te apoya sin reservas». Sus palabras me golpearon como un torrente de emociones. Mi corazón latió más rápido, y por primera vez sentí que había algo más entre nosotros, algo que no solo era un simple apoyo. Me acerqué a él, y sin pensar demasiado, tomé su mano. No había nada más que decir en ese momento, porque sus ojos lo decían todo. Esa noche, bajo las estrellas, sentí que había encontrado algo que nunca imaginé que encontraría. No solo había descubierto una nueva oportunidad en mi vida, sino que también había encontrado a alguien con quien compartir ese futuro, a alguien que me había visto en mi peor momento y que, a pesar de todo, había creído en mí. La historia de mi vida había dado un giro inesperado. De una boda rota, de una traición desgarradora, había encontrado un nuevo propósito y una nueva dirección. Con Alejandro a mi lado, no solo había aprendido a sanar, sino que también había descubierto que a veces el destino tiene una forma misteriosa de ofrecernos lo que necesitamos, incluso cuando menos lo esperamos. La verdad es que, aunque el pasado ya no se puede cambiar, el futuro siempre está lleno de posibilidades. Y ahora, más que nunca, estaba lista para abrazar esas posibilidades, junto a alguien que realmente me había amado por lo que era. El destino, al final, me había mostrado que el amor no siempre llega en la forma que esperamos, pero cuando lo encuentras, sabes que es real. Y con eso, supe que mi vida había comenzado de nuevo.